pasado 23 minutos de las 10 de la mañana y como cada viernes tenemos la posibilidad de poder conversar y entender qué está aconteciendo en el mundo, porque nosotros tenemos nuestro experto en relaciones internacionales. Él se llama Tadeo Castiglione y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, querido Tadeo? ¿Todo bien? Muy buenos días, Bruno, Nati, a todo el equipo de Rayo Media, a toda la audiencia que siempre está ahí conectada. Como siempre, un enorme placer. Un viernes que, como estaban comentando, agotador. Hay que remarlo, ¿eh? Sí. Yo creo que fue una semana cansadora con muchas cuestiones y creo que el viernes no está aflojando. Vamos a tener que... Sin duda. Sí. Hay que pasar todavía todos agosto. Hay que pasar agosto, todos dicen. agradecidos de que el lunes sea feriado. Sí, cuesta. Bueno, lo bueno es que compartimos generalizada la sensación, ¿no? Sí. Por ahí uno se siente mal y dice, che, bueno, no, esto es generalizado, a todos nos está pasando lo mismo, ¿no? Iguales. Complicado. Bueno, Tadeo, antes que nada, antes de arrancar directamente, de meternos de lleno a la información, primero que nada te voy a felicitar y me gustaría que le puedas contar a nuestros compañeros y obviamente a la comunidad que nos está escuchando, porque lo compartiste, si bien personalmente, yo tenía ganas de compartirlo. No sé si te estoy quemando, porque no me quemé. No me quemé, si por dentro me dice, te van a comentar quemando. Pero no dejo de... A mí me pone muy feliz este reconocimiento. No me digas que nos dejan. No. Es un reconocimiento que le hacen a él. Se estaba yendo. Pero lo sentimos propio. Lo sentimos propio porque está acá. Sí. Contame un poco porque lo acaban de nombrar a Tadeo Castiglione como experto de una organización internacional llamada Global Fact Checking.com, ¿no? Es la organización que es de verificación de noticias. ¡Qué hermoso es! Y lo han reconocido a Tadeo, ¿no? ¿De qué se trata este reconocimiento? Bien, la idea era no hablar de este tema, pero ya que lo trae a lo prendí fuego, perdón. Vamos a... Es que la alegría a mí es como que es la alegría es de todos. Sí. Bien, estamos hablando de una organización internacional de verificación de datos que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el periodismo internacional. Es una reunión, un conjunto de expertos a nivel internacional, periodistas reconocidos, analistas internacionales, que la tarea y el objetivo principal de esta organización es ir combatiendo en contra de la desinformación, en contra de las operaciones mediáticas que se van formando en el ámbito internacional. Muchos de los temas que hablamos aquí en Rayo Media y que hacemos seguimiento internacionales de manera continua. Entonces, bueno, de alguna u otra manera este reconocimiento, el único experto argentino dentro de esta organización. ¿Cómo no lo vas a reconocer? O sea, no lo ibas a decir. Claro, a mí, pero aparte es una alegría, es parte de Rayo Media, entonces decir, ¿cómo no nos vamos a poner contentos con esto? Y yo siempre manejé, y Bruno lo sabe porque desde la primera vez que nos vimos siempre lo dije, una frase lema se merece un mate nomás que he mantenido dentro del periodismo, que era un compromiso con la verdad. Correcto. Sí. Y en medio de eso, bueno, estar dentro de una organización que su tarea precisamente es combatir la desinformación para estar cerca de la verdad, bueno, también incluso para mí era una gran alegría, un honor y una enorme responsabilidad también, porque deja la vara muy alta y hay que cumplir muchos estándares que, bueno, creo que... esperamos estar a la altura de todos estos nuevos desafíos. Así es, porque siempre, qué hermoso, igual. desde que emprendimos esta columna y de poder conversar qué es lo que sucede, siempre, bueno, justamente esa, la frase era el compromiso es con la verdad, y siempre vamos a intentar ser objetivos y todo lo que traemos sobre la mesa y lo planteamos, la idea es que justamente tenga esto, ¿no? Un compromiso con la verdad y se sepa realmente sin tantas distorsiones como lamentablemente estamos acostumbrados. Sí. Una noticia que nos tocó muy de cerquita y que se empezó a generar un gran revuelo aquí en la provincia, tiene que ver con esto que sucedió con la cooperativa eléctrica Calf de Neuquén. Yo cuando me contaba Bruno era como, ¿pero qué tiene que ver una cooperativa de acá con Estados Unidos, la embajada? La embajada de Estados Unidos puso el ojo en Neuquén. Claro. Hace rato. Claro. Pero con Calf puntualmente. Es como, dale, ¿por qué? ¿Qué tiene Calf? ¿Qué es lo que sucede? ¿Nos podés contar un poquito qué es lo que sucede acá? Bien, creo que esto es parte de lo que hemos venido comentando, incluso desde el primer programa en esta nueva etapa de Rayo Media y de No La Ven, que tiene que ver con esta disputa a nivel internacional entre China, entre Estados Unidos, la guerra de aranceles, la persecución de capitales de un lado del otro, los tira y dame que se dan. Y en medio de eso
lo analizábamos a nivel internacional, por ahí bastante amplio, bastante lejano lo que podríamos suponer de que, bueno, esto acontece y sucede en la otra punta del mundo, no nos tiene mucha influencia, aunque siempre hemos mencionado de cómo está todo interconectado a nivel global y cómo esto también nos afecta. Ahora directamente pasamos al plano local de un enfrentamiento internacional, porque estamos hablando de que esta injerencia de Estados Unidos en contra de la cooperativa CALF parece muy bochornoso, como que se metieron en el barro y demás, pero es un punto estratégico para Estados Unidos. ¿Por qué? La cooperativa CALF está ampliando sus redes de fibra óptica a través de tecnología que cumple las 3B. Bueno, bonito y barato. Y incluso esto le podremos agregar muchas otras, pero es funcional. Es decir, funciona, es bueno, es barato, es competitivo y es muy potencial, lo que significaría, bueno, una nueva imagen de CALF con una muy buena presencia en Vaca Muerta, encargándose de la distribución de fibra óptica para procesamiento de datos de las empresas y llegando a donde no llegan otras compañías que por cuestión monetaria no quieren invertir en infraestructura y demás. CALF, para avanzar en esto, hizo un acuerdo con Huawei, la empresa china, empresa privada china, con sede en Hong Kong y en otros lugares, pero que tiene una gran capitalización en Argentina también. Y en medio de eso, una cooperativa, es decir, que no es una empresa estatal, tampoco es una empresa privada, es una cooperativa, es decir, de los asociados, con su dirigencia, presidencia y demás, decide cuidar el bolsillo de sus propios asociados, invirtiendo en buena tecnología para ser competitivo y para lograr mayores ganancias, que al fin y al cabo las cooperativas también son muy competitivas en los escenarios, vamos a decirlo, económicos y financieros y de transformaciones. ¿Qué es lo que termina sucediendo con todo esto? Bueno, China, Argentina, Vaca Muerta, tecnología. Bueno, esto llamó la atención a la embajada de Estados Unidos. El algoritmo puso esas palabras. China, claro, Vaca Muerta. Saltaron las alarmas del embajador Peter Lamelas, que recordemos que en su designación en el Congreso de Estados Unidos, antes de ser designado embajador, dijo que su objetivo principal era recorrer provincia por provincia en Argentina para acabar con las inversiones chinas. Eso fue su promesa de embajador, por eso lo seleccionaron, por eso está acá. Pero acá hay que hacernos una serie de preguntas que creo que son más que necesarias. Soy periodista, entonces nos gusta hacer preguntas un poco para romper el cráneo. ¿Por qué Estados Unidos, que siempre defendió el libre mercado, la libre competencia y demás, interviene amenazando a una cooperativa local como CALF de que, bueno, todos los directivos de CALF se van a quedar sin visa, que por cierto habría que preguntarnos dónde pasan las vacaciones los muchachos, sin visa para viajar a Estados Unidos? Y cuando te revocan, que fue después del Mundial esto. Sí, y cuando te revocan la visa, muchos hubieran quedado por ahí atrapados. Cuando te revocan la visa, también las cuentas bancarias se tocan. Ese es otro tema que no vamos a estar escarbando un poco, pero que va relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, todos los 10 principales dirigentes de la cooperativa van a estar bajo este régimen de sanciones por cooperar con el Partido Comunista de China, que en realidad están cooperando con la empresa Huawei, que en realidad tampoco es una cooperación, sino que la compra de tecnología, como cualquier empresa puede comprar tecnología alemana, canadiense o lo que sea para su desarrollo, según lo que crean conveniente, según sus propios desafíos y proyectos a futuro. ¿Cómo evolucionó este hecho? Bueno, primero la amenaza de Estados Unidos, la advertencia y la amenaza. Y después, bueno, un apriete que obligó al presidente de la cooperativa CALF y a otros a ir a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y arreglar más o menos el asunto. De ahí a que lo que pueda llegar a suceder en las próximas semanas veremos, pero ya hubo una carta de advertencia de la embajada china diciendo: esto es una persecución en contra de los capitales chinos, esto es una persecución en contra del libre mercado, y un recordatorio al gobierno nacional argentino que el principal socio comercial de Argentina
es China. Claro. Entonces, cuando vemos que son todas malas, y ayer estuvo Peter Lamelas aquí en Neuquén, en su discurso, en este foro energético que se hace de Neuquén, dijo que sus objetivos seguían siendo lo mismo, evitar que Vaca Muerta quede bajo el control chino. Cuando no hay ninguna empresa china trabajando en Vaca Muerta, la empresa nacional petrolera china no está en Neuquén. Sí. Y todo esto hace bastante ruido, porque si ellos sospechan que a través de estas tecnologías puede haber una especie de espionaje, y la tecnología en realidad al final queda con las empresas de Estados Unidos que probadamente participan en espionaje, me parece que es un hecho un poquito contradictorio. Totalmente. O sea, que se pelean por la información en realidad. Sí, y esta cuestión de, lo decía Tadeo recién, esta guerra de aranceles y esta guerra económica que en un momento impulsó Donald Trump, apenas asumió, evidentemente se derrama, digamos, en todos los sectores y en todos los ámbitos, y obviamente este tipo de casos como... Pero me sigue sorprendiendo esto, ¿no? Muy bien lo explicaste vos, una cooperativa con una empresa privada y de repente tener la injerencia del Estado de los Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión como demasiado para algo tan... amenazas. Bajo amenazas. Y esto es un hecho que ha venido repitiéndose en todo el escenario de nuestra América. Hay una gran competencia para liquidar las acciones de las empresas chinas a nivel continental. Esto, la mayor injerencia la vimos en Panamá, que los controles de los puertos panameños de ingreso al canal de Panamá los tenía COSCO Shipping, que es la principal empresa china exportadora de containers, vamos a decirlo, casi a nivel global, y Estados Unidos obliga al gobierno panameño que le quite la concesión, con todos los perjuicios económicos que esto pueda tener, con juicios y demás que te pueden hacer por violar un contrato, y se la dieron a Estados Unidos. Entonces vemos que hay una persecución continua. Lo mismo está sucediendo en Perú con el puerto de Chancay, que es el puerto más grande de aguas profundas a nivel americano en todo el continente, creado por capitales chinos. Ahí también hay una gran influencia. Lo mismo estamos viendo actualmente en Venezuela con la liquidación de los capitales chinos que habían presente en el país. Entonces vemos que es una política continua que está aplicando actualmente Estados Unidos, pero que las consecuencias son amplias. Imaginémonos si CALF al final cede a los intereses norteamericanos y renuncia al acuerdo que tenía con Huawei, lógicamente esto va a terminar en los tribunales. Va a tener que haber una compensación económica en perjuicio de CALF por violar un contrato que tenía ya firmado. Entonces, creo que más allá de que la tecnología norteamericana va a ser mucho más caro y probablemente las obras de infraestructura tarden mucho más tiempo y todo sea un poco más tedioso, no únicamente va a ser perjudicial por ese lado, sino que incluso económicamente. Entonces, ahí hay varios factores que hay que empezar a analizar, y que Argentina se encuentra ahora entre el fuego cruzado, porque el gobierno de Javier Milei tiene una dependencia financiera con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, pero el único que le da liquidez y le está permitiendo salvarle las papas de alguna u otra manera son los swap de China. Que lo renovó hace poquito, ¿no? Lo renovó y lo amplió. Pasamos de 5.000 millones a 19.000 millones de dólares en equivalente en yuanes, con el permiso bueno de China de utilizarlo para el pago de interés de la deuda, es decir, quedarse aún más atado a uno o al otro, pero en este partiraguas que está teniendo el gobierno, en los cuales no sabemos en cuál va a derivar. Si decide por conveniencia política jugársela con Donald Trump y quitar los capitales chinos, vamos a tener un gran problema interno en Argentina, porque los capitales chinos, principal socio comercial de Argentina, se retirarían. El segundo socio comercial, Brasil, quitó su embajador, entonces estamos en situaciones muy conflictivas con los principales socios, y esto lógicamente puede tener perjuicios económicos para la Argentina no menores, teniendo en cuenta la situación agroexportadora y el control de los puertos de Argentina, principalmente sobre la ribera del río Paraná, que muchos son de control de capital chino, que Estados Unidos también está interesado detrás de ello. Entonces, lo de CALF, vamos a decir lo que es una muestra, un ejemplo local de lo que se está viviendo a nivel nacional y a nivel continental con esta disputa en contra de los capitales chinos, que a nivel global ya está mucho más solucionada, vamos a decirlo, porque si bien hay muchas idas y vueltas en África, pero África decididamente, casi todos los países africanos están con el lado chino de las inversiones y demás. Entonces ahí Estados Unidos empieza a mantener mayor presencia en América y mayor injerencia debido a su declive a nivel internacional. Tadeo habla y yo me imagino un té.
Es que totalmente. Sí, como, África ya está, lo tiene China. Yo me quedo acá. Y China viene y pone su fichita acá. Totalmente. ¿Cómo no? Saqué esa fichita. ¿Qué hace ahí? ¿Y qué es lo que pasa, Nati? Hay que tirar los dados. Claro. Hay que ver quién saca el número más grande, es quien tiene más músculo y poder de negociación. Sí. Hace 2-3 semanas en Buenos Aires estuvo el aniversario número 99, si mal me equivoco, del Ejército de Liberación de China, el Ejército Popular de Liberación de China. Hicieron un evento muy grande, vía global, la empresa nuestra de periodismo internacional alternativo estuvo presente en el evento y era muy interesante ver el arco político presente, porque estaba la vicepresidenta Villarruel de la Libertad Avanza, estaban toda la línea política del PRO y estaban todos los delegados militares también de Estados Unidos en el evento de los chinos y muy cordialmente se saludaban, se abrazaban y demás, todos sin ningún problema. Entonces ahí hay algunos intereses muy interesantes, pero hay que ver quién conlleva y quién trata de capitalizar cada uno de esos en medio de la guerra abierta ya a nivel local totalmente expresada. Y cuando vemos cómo podemos notar una desesperación mayor de todos los sentidos, que Estados Unidos tenga que intervenir en CALF quiere decir que tienen quickly, vamos a decirlo. Exacto. Porque hay que bajar a esa altura de la embajada de Estados Unidos a discutir con una cooperativa local en la ciudad de Neuquén. Y amenazarla. Eso por un lado. Y por el otro, los comunicados de China cada vez sacando comunicados mucho más con un lenguaje más beligerante, más duros y con una traducción cada vez de menor calidad. Quiere decir que están muy enojados y muy apurados para contestar debido a muchos abusos que se están cometiendo. Entonces, creo que es un escenario todavía con fin abierto, pero que nos ha tocado de cerca y que, vamos a decirlo, las balas rozaron la provincia de Neuquén. Totalmente, ¿no? Qué loco. ¿Quién iba a pensar que en algún momento iba a haber una disputa geopolítica con la provincia? Saber cómo se resuelve cómo se va a resolver esto. Recién Tadeo mencionaba esto, ¿no? Una de las amenazas era revocar las visas de la cúpula directiva de CALF, que algunos se encontraban en Estados Unidos. Mortal dice claro. La visa. Teniendo en cuenta, y acá esto es un dato personal, ¿no? Hay una clara relación entre la cooperativa CALF de Neuquén con nuestra cooperativa. Sí, por supuesto. Donde he sabido también que algunos, justamente de la cúpula directiva de nuestra cooperativa, también viajan a Estados Unidos. Tienen sus viajes bastante seguiditos, sí, claro. Como habría que también averiguar de qué se tratan esos viajes, qué son los recursos que seguramente, me imagino que irán a buscar inversiones y cosas acá. Seguramente. Quiero creer eso, ¿no? No sé si eso también les habrá impactado acá a la cooperativa y habrán dicho, no me vas a hacer que me revoquen también las visas a mí también, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo esto es disciplinario. Recordemos que entonces, si Estados Unidos interviene en una cooperativa en Neuquén, el resto del país, el resto de cooperativas, el resto de empresas privadas tienen que empezar van a pensar 2 o 3 veces si van a ir a pedir inversiones en China, si van a necesitar exportaciones, traer maquinaria de China, qué es lo que tienen que hacer. Van a tener que pensar bastante. Y más aquellas que capitalizan en bolsa, en los cuales necesitan los inversores que generalmente son de Estados Unidos, lo que sea. Claro. Entonces, complicado. Es aleccionador, acá hay un comentario que dice, no se la compliquen, los súbditos de Estados Unidos o socios comerciales de China, a fijarse en los métodos de cada uno. Sí, y es lo que siempre hemos discutido sobre la necesidad de tener mente propia y negociar a favor nuestro, es decir, quién nos beneficia más y quién nos beneficia menos. Lógicamente, en términos comerciales, tenemos productos de diferente calidad, de diferentes precios y las garantías que se puedan tener de cada una. Bueno, uno se va a inclinar para lo que más le conviene, que en este caso era Huawei. Estamos hablando de negocio, no estamos hablando de que iban a plantar la bandera roja y que te tenés que afiliar al partido, cosa que a los chinos no les interesa. No, aparte esto, es real. Hemos hablado muchas veces con Bruno que a los chinos no les interesa exportar el modelo político de China. Los chinos son chinos, ellos van a seguir siendo chinos y no quieren que el resto del mundo sea chino. Ellos quieren hacer buenos negocios. A nosotros nos conviene buenos negocios si sabemos defender nuestros propios intereses. Claro. Si no tenemos, vamos a decirlo, reglas claras y posiciones duras, los chinos igual te van a pasar por encima, como Estados Unidos y demás. Entonces es cuestión de cómo negociar. Los chinos, si uno mantiene una postura fuerte, van a saber respetar
del otro lado van a buscar debilitar. Sí, tirar solamente piedras, pero ¿no? es Sí. muy interesante cómo se está armando este escenario y cómo impacta en la provincia de Neuquén también. Bueno, evidentemente no solo Vaca Muerta tiene la mirada puesta por parte justamente de los Estados Unidos y de China, sino, bueno, también justamente las cooperativas empiezan a tener también una fuerte, no sé si fuerte, pero tiene una participación. Lo acabamos de ver con la cooperativa Cal. Veremos qué es lo que sucede. Hubieron charlas, entiendo que siguen las negociaciones, pero es tal cual como dice Tadeo, ¿no? Es una cuestión aleccionadora para los que vienen. Digan, che, bueno, lo van a tener que pensar varias veces hacia dónde van. Sí. Pero también la lectura me parece interesante es esto, ¿no? Hace un tiempo ya venimos viendo cómo los Estados Unidos como potencia global deja de ser una potencia global para empezar a ser una potencia regional, y en este famoso recular en chacletas, ¿no? De irse de distintos sectores, bueno, empieza a querer fortalecerse en otros lugares y empieza a demostrar que hay una cierta debilidad, porque si te metes con una cooperativa en la provincia, quizás con, no sé, no sé si voy a decir con la que menos habitantes hay, pero que no tiene una amplia densidad poblacional, te metes en una cooperativa es porque hay algo que te está mostrando que no venís bien como potencia, ¿no? Sí, sí. Refugiarte acá en la región, en esos lugares, te va mostrando una cierta debilidad. Tadeo, quería cambiar también de tema para irnos hacia una situación que lo estuve viendo hace algunos días. No comprendí muy bien de qué se trató esta visita, pero sí entiendo que se generó como una discusión por parte de Japón, ¿no? Que dijo, che, Vladimir Putin estuvo haciendo una visita a un archipiélago, es así, ¿no? Bien, vamos a ponerlos el claro sobre oscuro, Sí. como se suele decir. Sí. Es muy interesante porque Vladimir Putin estuvo haciendo una gira por toda la zona de lo que se llama el lejano oriente ruso, la zona más al este, más oriental. Estuvo en la ciudad donde está mi hermana, en Ulan Ude. Después estuvo sobre la costa del Pacífico dirigiendo ejercicios navales, en los cuales dio importantes comunicados diciendo sobre una mayor influencia de Estados Unidos y de la OTAN en la región, advirtiendo sobre que, bueno, Rusia está preparado no únicamente para defender a 10.000 kilómetros de distancia de la guerra, sino del otro lado también, con submarinos nucleares, todo lo que lleva, y una advertencia respecto a la ruta del Ártico, que es una ruta comercial de control 100% de la Federación Rusa, que reduce el comercio internacional en 20 días. Es decir, los buques chinos, en vez de dar toda la vuelta para llegar a Europa, cruzan por el Ártico con los rompehielos rusos sin ningún problema y llegan en 10, 12, 14 días en vez de tardar más de un mes. Es una diferencia muy grande en abaratamiento de costo. Entonces Rusia trata de mantener toda esta región 100% bajo su control. ¿Qué es lo que pasa? Una visita de Vladimir Putin a las Islas Kuriles. Las Islas Kuriles son islas que Japón reclama como suyas tras lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en los cuales cuando Japón es derrotada, Rusia toma toda esta zona, que eran zonas deshabitadas y que eran, según Rusia, proyección desde Kamchatka, es decir, zona aledaña a lo que ellos consideran su propio territorio. Y la visita de Putin a estas islas, que ahora tienen habitantes, ciudades y demás, generó mucho malestar en Japón. No únicamente porque es de su soberanía, sino que esta visita de Putin responde a una política beligerante que viene sosteniendo la nueva primer ministra de Japón, Sanae Takahashi. Un personaje bueno, a esta altura, cuando uno escucha a Donald Trump, uno dice, bueno, no puede haber uno peor. Después escucha a Milei, dice, no puede haber uno peor. Vemos al Sanae Takahashi y decimos, bueno, tal vez estamos todos más o menos parejos. Bueno, lo veía, perdón que te interrumpa, lo veía al presidente colombiano en pleno suceso, que en la catástrofe, ¿no? Bailando, haciendo TikToks. No. Y peor fue cuando dio la conferencia de prensa de las Priela, el presidente colombiano, que ya lo habíamos advertido que era otra persona más o menos del mismo estatus, en los cuales antes de dar la conferencia de prensa diciendo, bueno, tenemos tantos muertos, situación catástrofe, además estaba como la reina de la ciudad, prácticamente Miss Universo, y después el vicepresidente lo codea diciendo, che, vamos, que hay que poner cara seria porque si no acá nos comen vivo. Y bueno, pero pasó eso en cadena nacional, y démonos esa altura de la situación. Bueno, la primera ministra japonesa, más o menos en la misma altura, apenas asumió su gobierno, fue y le rindió homenaje a los criminales de guerra japoneses, que son el equivalente a los nazis, y dijo, bueno, Japón va a salir de la neutralidad que tiene,
vamos a hacer una potencia militar en la región y vamos a permitir que Estados Unidos tenga armas nucleares en nuestro país para mantener su presencia más fuerte. Bueno, lógicamente del otro lado iban a haber respuestas, Sí. más cuando Japón, esto es algo muy interesante, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 45 hasta acá, ya son 80 y tantos años, Sí. está en estado de guerra contra Rusia. Jamás hubieron restablecimiento de relaciones internacionales y Japón, históricamente, se rinde a Estados Unidos no por Hiroshima, no por Nagasaki, por las bombas nucleares, sino que se rinde cuando la Unión Soviética le declara la guerra. Sí. Es decir, se rinde a Estados Unidos para condicionar que ningún alto mando japonés sea juzgado. No Sí. hubo un juicio tipo Nuremberg Claro. contra los japoneses. Sí. Sí. Y Japón pasó todos sus experimentos de armas humanas, químicas y demás a Estados Unidos a cambio de que tabula rasa, dijeron a Sí. nivel local, Sí. nos perdonamos todo, y esa es la situación para salvar a Japón de la Unión Soviética. Ese era lo que hizo el emperador japonés Hirohito. Entonces, bajo ese paraguas de un Japón que se está rearmando, un Japón que su primer ministra dice que está a favor de todos los crímenes que se cometieron tanto en Rusia como en China y en Corea cuando Japón era imperio, y que no se arrepiente de nada y que apuesta hacia un rearme nuclear, es lógico que van a haber una contestación muy fuerte del otro lado, que es la primera visita de Putin a estas islas que Japón reclama como suyas, y esto llevó a que Japón cite al embajador ruso Claro. en Tokio y le diga, bueno, ¿qué están haciendo? Y el embajador le contestó que cualquier presidente es libre de circular internamente en su país, Su territorio. en su territorio, por Claro. lo cual hay una visita dentro de su territorio, no habría por qué preocuparse ni nada. Sí. Pero bueno, marca una situación muy convulsa en el Asia Pacífico, en los cuales Rusia ve en realidad que un Japón que esté aumentando su proyección militar afecta esta ruta que estamos hablando, que es vital para el comercio internacional. Recordemos que cómo está la situación global. Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, control iraní Sí, y con sí, toda la sí, complicación energética. El Mar Rojo con los yemeníes disparando misiles, complicada la situación energética. Lo que pasó en Ceuta y el Sí, Estrecho de Gibraltar y demás. sí. El canal de Suez, vos te acordarás, Bruno, hace un par de años cuando un buque se inclinó un grado nomás y quedó Sí, atravesado. Quedó trabado y no, es como Casi que en el tráfico un mes no dejaba. entero. Ay, no. Imaginémonos la debilidad de ese canal si algo sucede justo ahora, claro. o cualquiera de estos días algo pasa en esa zona, y ya te van quedando rutas comerciales cada vez menores. Claro. El estrecho de Malaca, que es el otro que queda en el sudeste asiático, hay presencia de piratas, es decir, gente en un bote Sí, sí, que sí. te asalta un barco. No te puedo creer. No con parche y loro, pero sí. No, sí, claro. Y Sí, están- el otro, que es el Cabo de Buena Esperanza sobre Sudáfrica, tenés que bordear todo Sudáfrica, que por cierto, gracias a eso se descubrió América. Recordemos que los españoles, por no cruzar por la zona de los árabes, deciden tirarse a otra nueva ruta y llegaron al otro lado. Bueno, creo que ya no se van a descubrir más continentes. Entonces, si uno empieza a calcular rutas comerciales, que es donde se mueve toda la economía mundial, marítima, que es más del 90%, bueno, van quedando pocas, y Claro. Rusia trata de defender una de las únicas que queda a flote. Claro. Y hay una contestación de Japón, hay una contestación de Estados Unidos. Entonces, también para que entendamos la complejidad del mundo y cómo también algunas piezas del rompecabezas ahí van encajando en medio de un mundo convulso, un mundo en plena transformación, como solíamos decir, Sí. y en los cuales, bueno, cada uno sigue haciendo sus pulseadas, Sus jugadas ahí, ¿no? y mostrar músculo y todo lo que esto deriva en la arena internacional. Recién lo decía, es como el TEC, ¿no? Es el Realmente. TEC, real. Es realmente. Y eso yo siempre insisto en esto, ¿no? Cada vez empieza a tomar cada vez más relevancia nuestra posición como Argentina en el continente, en esto que, bueno, yo siempre lo resalto porque lo aprendí una vez y dije, claro, somos como hiper importante justamente acá, en este sector. Justo acá Claro. somos la única parte en el mundo que une dos océanos, ¿no? Y recién lo dice Tadeo, una ruta marítima tan importante como esta, ¿cómo no la vamos a, así como los rusos defienden ese canal o ese sector, nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque es Sí. una ruta importantísima que une dos océanos? Estamos hablando de Sí. Canal de Beagle, toda esa Y zona. no lo hemos mencionado. El canal de Panamá, Sí. se hacen filas durante semanas para cruzar los barcos. Sí. Llega a haber una falla, cualquier cosa que suceda, Sí. Se cae. Están de uno paro los principales- trabajadores. Se te revela Panamá, cualquier Sí. cosa. Es muy
complicado toda esa situación. Por eso también tenemos que ver que Estados Unidos esté preocupado por Calfo, por cualquier cosa que suceda. Claro. Y es porque también esa zona es de mayor influencia. Todavía no se ha explotado mucho comercialmente con todo lo que todavía, las proyecciones que se están haciendo, pero es un punto neurálgico libre de hielo. Y recordemos que no necesitamos rompehielos para circular en esa zona. Y es en un escenario mundial a donde están todas las cosas en disputa, bueno, también es algo importante. Somos vitales e importantes, eso hay que entenderlo, ¿no? La verdad que, obviamente el movimiento de fichas en el mundo está siendo cada vez más intenso. Las guerras que se van desatando van mostrando que, nos vamos moviendo, el mundo se va moviendo y nosotros lo entendemos gracias a quién. A nuestro queridísimo Tadeo. A nuestro experto en relaciones tiene internacionales. Muchas felicitaciones, vamos a decir, tiene felicitaciones por el reconocimiento que se le dio. Gente que lo ve, se ve que lo está escuchando por primera vez, porque dice muy interesante el invitado. Claro. Espectacular el resumen de Tadeo, dice Adrián. Ustedes también nos dice. Felicitaciones, Tadeo. Es todo Tadeo. Felicitaciones, Tadeo, un grosso, dice Damián por ahí también. Obviamente el reconocimiento. Se ríen de tu pirata con parche y loro. Claro, porque uno dice los piratas. Al menos yo tengo el loro, no soy pirata, pero tiene su loro. ¿Tenés un loro? Tengo un lorito. Un loro rescatado, ¿no? Sí, un barranquero. Un barranquero. Sí, insoportable, pero ya. Muy gracioso porque un par de veces hemos estado conversando con Tadeo por audio. Y se escucha. Y lo va escuchando al loro. Y muchas veces sus gallinas ponedoras también se las escucha de fondo. Y el gallo. Y el gallo. Uy, no. El gallo clásico que se te van a meter en casa. Viste que hay una disputa con un gallo en Neuquén también. Vecinos que se quejan de un gallo. 5 de la mañana el gallo arranca en plena ciudad. Sí, igual te voy a insistir en algo, Bruno. Sí. A las 5 o 6 de la mañana empieza el gallo mío, pero hay un vecino atrás tiene otro, hay una cuadra hay otro. Hay varios gallos. Y hacen una competencia, porque los gritos de gallo es competencia. Entonces grita uno, a los 1 minuto responde el mío y así se van comunicando. Claro, que no necesariamente tiene que ser el tuyo, sino que con que arranque el otro ya está. Ahí no tenés problema con las alarmas, nada. Eso seguro. O te levantás o te levantás. Nadie se queda dormido. En la casa de Tadeo nadie se queda dormido. Nadie. Eso de seguro. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por estos minutos, por poder comprender un poco y sobre todo esta importancia de lo que estamos entendiendo cómo se va moviendo el mundo. Ojo que Neuquén cada vez empieza a tener más. Y cómo nos toca de cerca, porque a veces pensamos que es todo del otro lado y no. Pero en algún momento estará en el radar. Ay, qué sé yo. Veremos. ¿Qué sé yo? No sé si voy a cambiar un poquito de tema, pero va internacional también. No sé si acá Nacho habló sobre UFC. No. Mañana creo que está la pelea del año entre Islam Makhachev versus Ian Gary. Es una persona de Daguestán, un ruso versus un irlandés. A las 10 de la noche. Creo que va a ser un buen show. Teniendo en cuenta que Makhachev está invicto. Solo perdió una vez en toda su carrera, que fue en el año 2015. Y va por otro campeonato. Vamos a ver. Es una muy buena pelea. Con gente que no voy a decir que la conozco, pero que estuvimos ahí. Son cercanos. Entonces, vamos a ver. Ya estás hinchando ya por uno, ya sabemos. Creo que gana caminando, con los ojos cerrados, pero vamos a ver, va a ser un buen show. Recordemos que Donald Trump festejó su cumpleaños con una exhibición de UFC también. Ay, sí. Armó un ring. Tenés razón, vi algo de eso. Armó un ring ahí en la Casa Blanca. Sí. Qué locura, Dios. Tadeo, excelente fin de semana largo, así que ojalá que haya descanso. Igual los analistas internacionales, los expertos en relaciones internacionales, se les complica los fines de semana es donde más se mueve, ¿no? Bueno, veremos qué podemos hacer, pero que al menos hoy voy a tratar de dormir siesta para compensar un poco el viernes. Vamos a hacer el esfuerzo. Somos varios, estamos pensando en eso. Hasta el próximo viernes, querido Bruno, Dios mediante, y como siempre, una gran alegría compartir con todos ustedes. Gracias, Tadeo. Tadeo Castiglione, nuestro experto en relaciones internacionales, haciendo esta columna habitual ya de todos los viernes, Visión Mundial por nuestro canal, conociendo un poquito qué va pasando en el mundo, en este gran tablero que es el TEC mundial, y nosotros lo entendemos gracias a nuestro querido Tadeo Castiglione. 10:57 en todo el país. Nos vamos a una pausa.